es un número exponencial, si es un radical, en fin, ese tipo de cosas básicas que a lo mejor a veces las sumas incluso son bastante confusas para leerlas porque tienen un sistema distinto. Si se lo van traduciendo palabra por palabra, a veces no se llega tan fácil. Bueno, entonces vamos a empezar. Le quería preguntar, ¿el examen era como lo esperaban? ¿Era diferente a lo que esperaban? ¿Cómo era? ¿Cómo les pareció? A mí me pareció bien, medio que me fui demorando, pero sí, bien, o sea, no estuvo difícil, fue como había dicho que iban a hacer con los textos. eh, sí, me pareció bien a mí. No lo viste como una sorpresa, sentiste que era lo que te habían dicho que iba a hacer. ¿Y a vos, María Claro. Inés? Sí, sí, también, no me pareció difícil, era lo que esperaba más o menos. Y sí, también por ahí el tema de los dos archivos, me demoré, me alcanzó el tiempo medio justo. El último archivo lo subí cuando ya faltaba un minuto, creo, nada más. Pero sí. A mí con el Sí, tiempo me pasó que como que me hubiese faltado, no sé, 10 minutos más, porque el último archivo no pude tipo expresar lo que quería decir, capaz que, porque lo tuve que hacer rápido cuando vi el tiempo, digo, no me alcanza, y lo subí literalmente, decía 7 segundos, y digo, no, yo veo que internet no me funca, pero se subió justo, pero como que me redormí con el tercero, como que me empecé re tranquila, y cuando fui a hacer el cuarto me encontré con que no tenía tanto tiempo. si el Pero tiempo estaba calculado para que fuera justo, ¿viste? Ahora, tampoco me comunicaron nada ustedes por WhatsApp. no, porque no, No o sea, estabas yo no Nada comuniqué como nada que, porque siento que fue culpa nada mía porque me como, qué sé redormí con yo, el por tercero. ejemplo, en eléctrica le pasó a un chico que se equivocó, en vez de, había puesto mal el archivo, una cosa así, ¿me entienden? No tuve ninguna, de hecho no tuve tiempo de mirarlo de ustedes, pero no, nadie me comunicó, viste, tengo un gran problema, tuve que abrirle a otros alumnos no, bueno, es algo bueno, por suerte lo pudimos hacer no, bien. todos cumplieron, viste, los de Sí. química son muy cumplidores, pero te quiero decir que viste, en eléctrica, por ejemplo, que tengo un grupo este año, que tengo más alumnos que acá, que nunca me pasa, viste, que hacen todo y qué sé yo, que son muy responsables, pero se entreveran cuando tienen que entregar algo, y no era que no lo tuvieran hecho, sino que el último, por ejemplo, el asunto de poner el archivo le había costado más con el otro, porque habían preguntado, viste, por teléfono, a ver si estaba bien o mal, así que tenía que mirar a ver si lo habían entregado o no, para que se quedaran tranquilos, pero en el curso de ustedes no me comunicó nadie. Bueno, vamos a dedicarnos a esto, entonces yo voy a compartir pantalla con... Profe, Sí, te escucho. quería decirle dos cosas. La Sí. primero, si había posibilidad de cambiar la fecha de entrega de los trabajos, porque yo no los pude entregar. Tuve que rendir otra materia ayer y se me complicó. No sé Bueno, si sí, habrá lo vamos a forma. cambiar, lo vamos a cambiar. Ahora estoy medio, esta semana y la otra, estoy muy llena de trabajo, ya no puedo ni Bueno, si pensar, no, ¿viste? le mando un mensaje Pero por Teams. no las voy a dejar clavadas por los Ah, genial. trabajos prácticos, ustedes han trabajado todo el año, así que no los voy a jorobar con eso. Lo que sí les pido es que ahora, olvídate un poquito de eso, yo te voy a dar la chance de que los cumplas. Genial, gracias. Concéntrense en lo que vamos haciendo nuevo, ¿me entienden? Bueno, ¿Mm? sí. Bien. Y eso yo no pude ver el material, todos no. Bueno, ahora de cualquier manera yo los voy a compartir a ustedes y si es necesario, a ver, te mando el archivo, espérate, a ver. El primero que vamos a ver No, si no es... lo busco del campus, no hay drama, Ah, profe. bueno, Dale, búscalo. genial. De cualquier Gracias. manera yo lo hice las cosas como preparé como para mostrarles, así que no, se supone que no van a tener problemas. Bueno, entonces vamos a ver esto que es lo más fácil de todo.
me pareció entretenido que como tenían audio, eran muy fáciles y tenían audio. A ver, ¿qué es esto? Profe, el segundo video que estaba, había que verlo para hoy, porque yo pude ver el primero nomás. No, yo les marqué en lo más, no llegaba a los videos. Sí quería mostrarles un video acá. Quiero llegar a unos ejercicios, que ese del teorema de Pitágoras, me gustaría llegar a ese. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí. Bueno, fíjense, tienen una columna donde tienen el símbolo, ¿sí? Acá hay un cálculo. Ahí está Agustina Pérez. Acá tienen, ¿no es cierto?, cómo lo interpreta. Acá dice equals, percent, 5/10. O sea, esto les dice qué es lo de la izquierda. Y acá es lo que ustedes, cómo se lee. Fíjense, este es el símbolo igual. Cuando lo usan dicen equals. O dicen también, acá tienen un cálculo, 5 plus 2, 5 más 2, equals. Fíjense que equals es el verbo igualar, porque equal es igualar, con una S porque dice esto es igual a. O si no, simplemente al resultado lo dicen usando el verbo to be, is. Bueno, y acá sí, fíjense, vayan fijándose, ¿no es cierto? Este es el signo de los porcentajes, es percent. A esto lo leerían así. Fíjense cómo se lee cada uno. De paso les voy a poner esto. Y ven cómo lo traduciría. Unit 7, Working with Numbers. Exercise 5, page 17. How do they say it? Symbol equals. Interpretation equals. Example, 5 plus 2 equals 7. 5 plus 2 is 7. Symbol, percent. Interpretation, percent. Example, 5%. Symbol, 0.5. Interpretation, 5/10. Example, 0.6. 6/10. 0.6. Symbol, 0.05. Interpretation, 5/100. Example, 0.06. 6/100. Symbol, 0.005. Interpretation, 5/1000. Example, 0.006. 6/1000. Symbol, 10 squared. Interpretation, 10 squared. Example, 5 squared plus 3. Symbol, 10 cubed. Interpretation, 10 cubed. Example, 5 cubed plus 4. Symbol, 10 to the 4th power. Interpretation, when using exponents higher than 3, say to the x power, 10 to the 4th power. Example, 10 to the 5th power, 10 to the 6th power, 10 to the 7th power. Symbol, 5.2 times 10 to the 4th power. Interpretation, scientific notation. Example, 5.3 times 10 to the 6th power.
Bueno, a mí me oyen bien, ¿no? ¿Se oía el audio? Sí, profe, se escuchó bien. Bueno, hay poco para decir de esto porque todo lo que van a encontrar es que después de la cantidad va a decir percent, que es por ciento. Ahora fíjense en este. Fíjense, 0.6. Generalmente van a oír que dice la gente o que está escrito 0.6 o 0.6, nada más. Lo que siempre va a estar es point, porque los decimales, los números que no son enteros, van con el punto. Donde nosotros ponemos la coma, ellos ponen el punto. Ahora fíjense, acá esto sería en castellano 6 décimos. O sea, lo que están usando son los números ordinales acá. Después la terminación de los números ordinales de décimo, TH, y una S. O sea, va a ser 0.6 o si no, 6/10. Acá yo me voy a los centésimos. Entonces es 0.06, 0.06, u otra vez ya no son decimales sino centésimos. Entonces ven que está el número 100, que es 100, y la terminación de los números ordinales más la S del plural. Lo mismo pasa con los milésimos. Fíjense, 0.06 o 0.006 es 6. Acá no, estoy en los milésimos. 1000 es 1000, la terminación TH y después S. Ahora vamos a los números exponenciales con un exponente. Fíjense. En castellano dicen 5 al cuadrado o el cuadrado de 5, ¿no es cierto? Entonces, al cuadrado y al cubo son diferentes a los otros. Pero después los demás, como ven acá abajo, siguen se forman de manera regular. Entonces, 5 squared, 5 al cuadrado, a veces pueden encontrar 5 to the square, que se parece más al castellano, 5 al cuadrado. Y acá dice más 3, plus 3. En vez de plus, podría haber hecho la cuenta igual que igual que arriba. 5 squared and 3. O sea que las sumas a veces van a encontrar plus, como el signo, o simplemente and, que quiere decir y, como cuando dicen 5 y 3 son 8, o es 8. Acá tienen, pero una cantidad al cubo. 5 cubed plus 4. Bien. Ahora, cuando el exponente es mayor que 4, van a usar la palabra power, que sería como en castellano potencia. Entonces, 10 a la quinta potencia, 10 a la quinta, fíjense, 10 to the 5th power, 10 to the 6th power. O sea que todos los números van a terminar con TH. Después del 3, los ordinales, o sea, tercero, cuarto, quinto, de todos los números en inglés, van con TH. Y después, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que me interesa que se fijen acá, que es una multiplicación. Fíjense cómo dice por tanto. Si yo tengo 5 por 3, puedo decir 5 times 3. 5 veces 3 en inglés. ¿Ven que dice acá? 5.3, que es la primera cantidad,
times 10 to the 6th power. ¿Lo entendieron ese último? O sea que cuando dicen multiplicar, en vez de, pueden decir, se dice times. A veces se usa by, by, que sería como el por nuestro. O sea que 3 por 2 sería 3 times 2 o 3 by 2. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno. Bueno, ahora les voy a mostrar otra vez, voy a sacar este. Fíjense en este. Acá tienen lo mismo, son operaciones muy sencillas. Esto ya lo vieron. 1/2, esta fracción es 1/2. 1/2. Y acá, fíjense, ¿qué es lo nuevo que tienen? A ver, hay un agregado. Hoy tenía, ¿cómo decía el resultado? O sea, Equals, decían equals o usaba list. equals o is. En cambio acá dice comes to. También entonces pueden encontrar esa expresión. Y acá fíjense en la Pero, resta. profe, cuando usamos el comes to, sí o sí tenemos que usar el and o podemos decir plus. Podés decir, vos acordate que vos no estás escribiendo nada. No, Vos no, estás no. interpretando. Vos podrías usar and, podrías usar plus. ¿Me entendés? Eso no importa. Lo que yo No te estoy importa mostrando con el igual, o sea, no es lo dice. mismo, ¿me entendés? Lo mismo. Algunos te van a usar, así como decir 5 y 3 es 8, 5 y 3 igual a 8, o sea, uno cambia, ¿viste? Pero es el mismo significado. Yo acá simplemente lo hice para que vean que hay otras expresiones que también pueden encontrar. Acá hay una resta. A menos B igual C. A less B. Is, podría decir en vez de is equals, y podría decir comes to también. Acá usa less. También podría usar minus. Cualquiera de esas. Ahora veamos. A por B. A times B. Podría decir A by B or A multiplied by B. Eso no les va a ofrecer dificultades porque es igual a castellano. Ahora fíjense, 7 octavos, una fracción. Un medio es 1/2, ese es diferente. Ahora, todos los demás se forman con los ordinales. Un tercio sería 1/3, un cuarto 1/4. Siempre va 7/8, sería, ¿ven? 7 octavos, 7/8. Si acá tuvieran, en vez de el 8, tuvieran un 5, sería 7/5. Siempre con la terminación TH. Acá, 1200 or 1200. Fíjense cómo es la cantidad, 1200. ¿Lo ven a 1200? 1,200. No es 1.200, porque ese sería si estuviera usando acá decimales. Pero este es un número entero. Entonces, 1200, o si no, a veces lo van a escuchar que lo ponen de a 2 y dicen 1200, como si fueran 12 centenas en vez de una unidad de 1000 y más el 20. Bueno, eso tampoco creo que les ofrezca mayores, les plantee mayores problemas.
Ahora sí, vamos a ver un poco de los números exponenciales. Ahí se plantea un poco el problema, esperen. ¿Está? Profe, ¿cómo se escribe un tercio? Vos tenés que tener en cuenta cómo se dice tercero. Tercero es Ah, T-H-I. Siempre es, sacando el que es de la mitad, todos los demás van con tercero, cuarto, quinto, ¿me entendés? Así sí. como ponías los decimales, siempre con la terminación TH. ¿Mm? Listo, gracias. Powers and exponents. Bueno, ahora voy a compartir pantalla con este. Bueno, acá les realcé las partes más importantes. Me pareció que estaba bueno porque no es tan fácil a veces de ver esta parte cuando dice las multiplicaciones. Fíjense en esto. Yo les pido que lo lean primero con la vista, que lo lean ustedes, y después lo vamos a ver y lo vamos a traducir nosotros. Díganme si se oye cuando empiece. Powers and exponents. ¿Se oye? Our learning target today is Sí. rival Sí, Medio despacio igual. sí, despacio, pero se escucha. in exponential form. First, we're going to talk about reading and writing numbers written in exponential form. When a number is written in exponential form, the larger number is called the base, and the smaller number
is called the exponent. And when we communicate together about a number that's in exponential form, we say 5 to the second power. When anything is to the second power, we can also say 5 squared. Well, what does it mean when a number is written in exponential form? It means the base is multiplied the number of times the exponent says. So my base is 5, the exponent is 2. So that means I'm going to multiply 5 times 5. The base is multiplied 2 times. And of course, what value does the exponent mean? The base is 5, the exponent's 2, and I'm multiplying 5 times 5, and so my value is 25. So 5 to the second power, or 5 squared, is equal to 25. Let's review one more time everything from our video. When a number is written in exponential form, the large number is called the base. In this case, it's 4. The smaller number is the exponent. It's a 3 now. And we could say it 4 to the third power, or if a number is to the third power, we can say 4 cubed. And it means that I'm multiplying the base 4 times itself 3 times. So 4 times 4 times 4. When I find the value, I start multiplying. 4 times 4 is 16. And then 16 times 4, the final value is 64. So 4 to the third power, or 4 cubed, has the value of 64. One more time. When a number is written in exponential form, it has a large number, that's the base. In this case, it's 2. It has a small number, that's the exponent. In this case, it's 4. If I was going to communicate to somebody, I would say 2 to the 4th power. 4 doesn't have any special way of saying it, like to the second power is squared and to the third power is cubed. But it still means that I'm going to multiply the base times itself 4 times. 2 times 2 times 2 times 2. And then all I have to do is start multiplying. 2 times 2 is 4. 2 times 2 is 4. And then 4 times 4 is 16. And so the final value of 2 to the 4th power is 16. Bien. Fíjese, bastante confuso cuando usa la palabra, cuando usa times, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Un poco que sí, sí. Bien, por eso lo elegí, porque se pueden encontrar con esto. Entonces tienen, por supuesto, que asociarlo con lo que ustedes conocen. Acá fíjense que les realcé, decimos 5 a la segunda potencia, o elevado a la segunda potencia, más o menos en castellano. Pero la forma en que generalmente lo decimos es, ¿cómo en castellano? 5 squared, es decir, ¿cómo lo decís, Kimei? Al cuadrado. Al cuadrado. O sea que es muy raro que te encuentres con esto. Pero si te encontrás con esto y vos tenés que dar la explicación en español o traducirlo, vas a decir probablemente 5 al cuadrado. ¿No es cierto? Sí, o a la 2 decimos más que a la segunda potencia. Perdón, no te escuché la última parte. Que Igual decimos a la 2. Es o a la 2, ¿no es cierto? O directamente 5 al cuadrado. Bueno, acá dice mi base es 5, el exponente es 2. ¿Y acá qué dice? Entonces, a ver, esto significa que vamos a multiplicar 5 por 5. 5 por 5. Que vamos a multiplicar 5 por 5. Entonces tengan cuidado con esto, no es que vas a multiplicar 5 veces 5. Sino 5 vas a multiplicarlo por 5. Bien,
la base es 5, el exponente es 2, y estoy multiplicando 5 por 5. Entonces mi valor es 25. ¿Y qué dice acá María Inés? Entonces, acá que dice en esta línea, la última del párrafo, María Inés. Sí, dice 5 a la segunda potencia o 5 al cuadrado es igual a 25. Muy bien, y acá podrían tener simplemente is, o comes to, o equals, el verbo. Bien. Veamos ahora, Agustina, ¿tenés micrófono, Agustina? Sí, profe. Bueno, veamos acá lo otro que está realzado. Now we could say, ahora podríamos decir, podríamos decirlo, a ver. 4 a la tercera potencia. Y acá podemos, ajá, O podemos decir 4 al cubo. 4 al cubo. Bueno, el que sería 4 por 4 por 4. O sea, 4 4 por 4 por 4. Muy bien. Entonces acá, ¿qué dice? 4 times 4 is 16. Sí, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 Bueno, es el valor final. 64. Sí. Entonces acá Entonces, dice, 4 a la tercera potencia o 4 al cubo es igual a 64. Muy bien. ¿Cómo sería eso? Has the Tiene value un valor. of, tiene el valor de, pero es como una opción. Pues igual a. Ahora vayamos al último párrafo. A ver, Kimei, ¿qué dice acá? 2 a la cuarta potencia. No tiene ninguna forma especial de decirlo. De decirlo, sí. Sí. Lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que quiere Entonces decir? vamos a multiplicar la base por sí misma cuatro veces. Muy bien. Itself quiere decir entonces Por sí sí misma. misma. Muy bien. Y entonces, ¿qué dice acá en la anteúltima? No, la tercera línea desde abajo, Kimei. 2 por 2 es 4 y 4 por 4 es 16. Entonces, el valor final es de el 2. valor final de 2 a la cuarta potencia es 16. Bien, ustedes dicen a la cuarta potencia, me parece que no lo a la dicen nunca. 4. A la 4. Muy bien. O a la cuarta. A la A cuarta. la cuarta me parece, sí, ¿no? Yo estoy más acostumbrada a decir a la cuarta. Bueno. Bien. Ahora vamos a ver, quiero compartir con ustedes cómo hablar de dimensiones. Es decir, cómo van algunas maneras en que pueden encontrar que se habla de la longitud, el ancho, la superficie, el volumen de algo. Hay varias formas de decirlo y el verbo, nosotros decimos el verbo tiene 10 metros de largo, sin embargo en inglés se usa el verbo to be, el verbo ser, generalmente. Vamos a ver eso. Y lo vamos a ver con esto, con ese word. Espero que se vea bien. ¿Lo ven? ¿Ustedes lo Sí, alcanzan a profe. ver? Bien. Fíjense. ¿Qué es lo que dice acá en castellano, María Inés? En la primera línea. Dice, esta figura es un rectángulo, Muy bien. es una figura plana con 2 dimensiones, ¿Cuáles son las dos? largo y ancho.
Muy bien. Length es Largo. el largo, Longitud. es el sustantivo. Y width es ancho. Muy bien. Ujú. El adjetivo largo es long. El adjetivo ancho es wide. Y la pregunta para preguntar sobre la longitud de algo es how long. ¿Mm? How long is the rectangle? ¿Cómo traducirías eso, Kimei? ¿Cuán largo es el rectángulo? Sí, como no decimos casi nunca cuán largo, porque cuán largo es como si te hubieran dicho algo, es muy largo. ¿Cuán largo le decís vos? ¿Qué longitud tiene el rectángulo? Listo. Claro. Bien. Y fíjense cómo se expresa, cómo explica la longitud de algo. Primero dice la cantidad, que es 12 centímetros, y después se agrega el adjetivo. Y fíjense la oración que sigue. Dice, es un rectángulo de 12 centímetros de largo. Una expresión, una forma típica de expresar esto en inglés. Fíjense, a ver si lo puedo agrandar. El zoom. Si pone el que dice ancho de página, tal vez le... Ay, bueno, ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Mire, Sí. fíjense, la palabra centímetros no tiene S. Y se ha hecho un adjetivo que esto quiere decir de 12 centímetros, con un guión en el medio. Y después viene el adjetivo long, que acá querría decir de longitud. Entonces todo esto sería, ¿qué longitud tiene el rectángulo? Tiene 12 centímetros de largo. Es un rectángulo de 12 centímetros de largo. Con esto se pueden encontrar mucho. En los textos que ustedes tienen, generalmente cuando hablan de longitud, como se trata de compactar la información lo más posible, lo van a encontrar así. Por otra parte, a ver, Agustina, ¿qué sería esto? ¿Cuán ancho es? Entonces, pero vos en castellano decís, ¿cuán ancho es? No, ¿qué largo, qué tan largo es o qué largo tiene? Ojo que esto no es el largo. El ancho. Sí, entonces, ¿cómo decir en español? ¿Qué ancho tiene? ¿Qué ancho tiene? ¿Cuánto de ancho es? ¿Me entendés? O sea, pensar la expresión que vos usás en español para preguntar sobre el ancho de algo, de alguna habitación o algo. Y después, ¿qué dice? Es de 5 centímetros de ancho. Sí, pero acuérdate que ahí en inglés se dice es. Nosotros decimos tiene, ¿no es cierto? Ah, sí. Ujú. Tiene. Vos pensás cómo lo decimos nosotros. Nosotros, sí. Y después la última oración dice... Tiene 5 centímetros, No. centímetros. Sí, pero después de eso dice otra cosa. Eh, Es... ¿A qué se refiere it, el pronombre it? al rectángulo. Al rectángulo. Bueno, no usás ningún pronombre en español, ahí decís directamente, ¿es qué cosa? ¿Es un qué? Es un rectángulo de 5 centímetros de ancho. Exacto. Bueno, ahora vamos a la otra que tiene más información. ¿Qué dice ahí, Kimei? En el primer puntito, Sí, la pregunta. ¿qué dimensiones tiene el rectángulo? Este rectángulo, ¿no es cierto? El rectángulo. ¿Qué dimensiones tiene este rectángulo o cuáles son las dimensiones de este rectángulo? La respuesta está con el verbo medir. Sí, las Measure es medidas medir. son de 12 It, por 5 centímetros. sí, pero it se refiere al rectángulo, entonces sería Este rectángulo o mide nomás. Nosotros decimos mide 12 by 5. Bueno, pero en castellano, 12 por 5.
12 por 5, ¿qué? Centímetros. O sea, lo podés encontrar sin centímetros al primero, o 12 centímetros por 5 centímetros. Entonces, ¿cómo es? La otra oración que dice. Bueno, este rectángulo es de 12 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Sí, o sin, porque no dice otro rectángulo. Vos en castellano diría tiene 12 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. ¿Qué tipo de figura es? It is a two-dimensional figure. Bidimensional. Una figura bidimensional. Fíjense cómo forma un adjetivo. Acá una palabra compuesta. Dimensional es dimensional, le pone tú adelante. Bueno, a ver, María Inés. Sí, ahí sería, ¿cuál es el área de esta figura? Muy bien. Nosotros no decimos área. ¿Qué decimos? Sí, la superficie. La superficie, decimos, ¿no? Sí, Entonces, área también lo a mismo. veces. también, Es más bueno, común. ok. Sí, por ahí Es- es más común usar Decimos área, superficie. mayormente. Si ustedes Pero los la- problemas usan área, usen la que ustedes están acostumbrados a usar. Bueno, ¿y qué dice? Dice que el área de este rectángulo es 60 al cuadrado, 60 centímetros Sí, cuadrados. sí. Y después, ¿qué dice? Este rectángulo, Este rectángulo es de 60 centímetros cuadrados. sí, pero ¿decís que es de 60 centímetros cuadrados o tiene 60 centímetros cuadrados? Sí, sí, sí. Tiene, se Profe, dice. nosotros nos confundimos Tiene porque un a área veces por ahí. decimos las dos cosas. Depende Sí, de cómo tiene tenemos el día. Claro. Bien, un área, bueno. sí, sería Pero como, lo que yo les quiero decir es que en inglés siempre van a tener el verbo to be ahí. Sí. Ahora veamos el que sigue, Agustina. Ok. Un triángulo también es una figura plana. La base de este triángulo mide 10 centímetros y, sides es altura. No. El triángulo tiene una base y ¿qué más? ¿Dos qué? Aristas, Dos lados. lados. Sides quiere decir lados. Y los lados, Miden 15 centímetros cada uno. cada uno. Fíjense, está usado el verbo measure, que es medir, entonces como acá hay uno solo, el sujeto es singular, tiene una S, pero acá que habla de dos lados, el verbo no tiene nada, porque en la tercera persona del plural no se le agrega nada, y después está each, cada uno. ¿Qué dice acá, Agustín, al final? So this is an isosceles. Entonces, es un triángulo isósceles. Este es un triángulo isósceles. Bien. Un stream es un arroyo. Una corriente de agua. Un arroyo, una corriente, no es un río, es más chico, es una corriente de agua menor. Sí. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, María Inés. En castellano. ¿qué ancho Sí. tiene el arroyo? Ajá, ¿O cuál es el ancho del arroyo? sí. El Y cross es, acá podrías decir de ancho. Lo que quiere decir es que desde una orilla a la otra, o sea, sí, cruzarlo, como que lo tienes atraviesa. atravesándolo. O sea que vos decís, podés decir de ancho. Claro, Entonces, ¿qué dice? que el arroyo tiene 6 pies de ancho. Exacto. Y acá otra forma de Profe, no preguntar por entendí. ¿Qué era cross? No entendí. el cross es la preposición que se usa, que quiere decir desde un lado, en este caso, desde una orilla hasta la otra, atravesando, quiere decir, atravesando. Es una preposición dinámica, quiere decir atravesando. ¿Se acuerdan cuando vimos las preposiciones, cuando vimos las descripciones de los procesos?
es o desde un lado, generalmente calculado de forma perpendicular. Si yo estoy contra una pared de la habitación y quiero medir hasta allá, hasta la pared de enfrente, digo 6, por ejemplo, si la habitación tiene 6 metros de ancho, digo 6 meters across. O sea, es de una pared hasta la otra, cruzándola. O sea que es lo mismo que de ancho. Le puse la otra pregunta porque a veces para preguntar por el ancho, en vez de how wide, pueden encontrar how broad. Que no se usa generalmente con los ríos, con lo que son corrientes de agua. Por eso le puse broad is used mainly with solid things. Que broad se usa principalmente con cosas sólidas. Lo que interesa acá es que la pregunta está pidiendo el mismo tipo de información. Entonces, ¿qué pide Agustina? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es el ancho? ¿De qué? ¿Qué es la road? Ruta. De la ruta. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el ancho de la ruta? El ancho tiene 24 pies de ancho. El ancho, la ruta. La ruta tiene 24 pies de ancho. Bien. ¿Qué dije? ¿Y qué dice esta pregunta? A ver, esta pregunta, Agustina. How long is that piece of wood? Wood es madera. ¿Qué largo tiene la pieza de madera? El pedazo, that sería ese pedazo de madera. ¿Y qué la respuesta dice? Tiene 3 pies de largo. Y después la otra oración que habla sobre el pedazo de madera es, ¿qué cosa? Es 3 pies de largo. Pero es que, ¿un qué? La pieza. Porque está el artículo, entonces Claro, es una pieza o un pedazo de madera de qué. De 3 pies de largo. ¿Ven cómo dice, está en singular, foot? ¿Ven? ¿Ve? Cuando pasa a ser como adjetivo, pierde la forma plural y acá tiene el cuantificador. Bueno, high es alto, el adjetivo alto. Para preguntar de qué altura tiene algo, pregunto how high. Thick es espeso. Cuando se usa thick, lo que yo estoy hablando es del espesor, la densidad de algo. Entonces, ¿qué pregunta acá? A ver, veamos Kimei. ¿Qué tan alta es la pared? O sea, Y te dice que es de altura. Sí, ¿qué tan alta? Ajá. Sí, pero vos preguntás cuando haces tu problema de matemática o de no sé de ¿qué tan alto es tal cosa? ¿O qué altura ¿Qué tiene? tan alta es la pared? ¿O qué altura tiene la pared? ¿Qué altura? Bueno, ¿y qué es la respuesta de eso? Que la pared tiene 15 pies de alto. O sea que es una pared de 15 pies de altura, lo que dice la segunda oración. Y después, ¿qué pregunta María Inés? Pregunta ¿cuál es el grosor, el espesor? El espesor. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Tiene 2 metros de espesor. Y Entonces entonces dice que es una pared de 2 metros de espesor. Bien, o sea que es una pared como una muralla. Bien. Deep es profundo. El adjetivo deep es profundo. Y depth es profundidad. Entonces veamos a Agustina. ¿Qué dice acá?
del río, porque river es río, mira el dibujito. Sí. Ese río tiene 255 metros de ancho y 22 metros de profundidad. Muy De bien. profundo, no sé cómo se diría. De profundidad, decís vos, ¿no es cierto? Sí. Bien, y la Y pregunta, como... dice qué profundidad tiene ese río o qué tan profundo es el río. O sí, o cuál es la... Mira, ¿cuál es la profundidad del río? Podría ser para las dos. Yo lo que hice fue ponerle que se pueden encontrar con esta pregunta o con esta que quiere decir lo mismo. Eso es lo que les quise poner con la barra, que pueden encontrarse que la pregunta es esta, o con esta, ¿cuál es la profundidad del río? Bien, nosotros a las dos en los dos casos diríamos en castellano, ¿cuál es la profundidad del río? Y la respuesta es... Y, profe, la segunda forma sería traducida literal, más parecido a como lo decimos nosotros. Exacto, la primera, pues cuando vos en inglés decís how deep is the river, es lo mismo que decir what is the depth of the river. La única diferencia que tiene en inglés es que la segunda es mucho más formal. Claro, pero eso con el what if también se Sí, usa como para que te las das cuenta otras más expresiones fácil. de arriba, ¿o no? Sí, what is También se the puede, height, what is the width, con claro, cualquiera se de las puede. otras también. Por eso se me ocurrió ponerles ir poniéndoles de a poquito todas las distintas formas. Como ustedes pueden ver, pueden usar el sustantivo acá. Y se parece más al español. Ahora, en Pero, inglés ¿qué son las significaba dos. de deep? Deep es profundo, es el adjetivo. Vos usás how Sí. con el adjetivo o usás what is con el sustantivo. Lo que pasa es que como la primera, vos no lo hacés a la pregunta en castellano. ¿Cuánto de profundo es el río? Eso es muy raro que digan en español. Siempre decís cuál es la profundidad del río o qué profundidad tiene el río, ¿no? Y acá dice, tiene 22 metros de profundidad. O sea, la segunda oración sería en inglés más formal. Más formal, más Pero típica. cuando vienen más, extranjeros, siempre que están aprendiendo español, a veces dicen cuán profundo es el río. claro, porque se ponen a traducirlo y vos decís, ¿cuándo? Claro. Qué O raro sea, que lo habla este. entendés, pero decís, estás hablando Medio raro como Don Quijote Claro. de la Mancha, más o menos. Bueno, entonces, acá pregunta sobre un bloque, o sea que ya vamos a hablar de volumen. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta, Kimei? ¿Qué dimensiones tiene este bloque? Bien. Tiene 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto. Entonces, de alto o de altura. Entonces, lo de abajo es la misma información expresada de distinta manera porque está con el verbo medir. ¿Qué dice Kimei? Bueno, te dice que entonces mide 6 por 2 por 2 metros. Entonces esto es un total de 24 metros cúbicos. Muy bien. Ahora pregunta sobre el peso del bloque. ¿Y qué dice Kimei? ¿Qué tan pesado es? O sea, ¿Cuánto pesa? ¿cuánto pesa? Y la respuesta, Pesa 2 toneladas. Cuando ajá, hay en... cuando está como. Sí, acostado sería. No, empty que era, ¿te acuerdas? Sí, era Vacío. vacío. No lo podés levantar así nomás. Pesa 2 toneladas cuando está vacío. O, O fíjese, how much does heavy. it weigh? Usamos el verbo pesar. Hay un verbo pesar en inglés. How much does it weigh? ¿Cuánto pesa? O
¿Cuánto pesa también? How heavy is it? ¿Ves? Esta pregunta también la pueden encontrar. How much does it weigh? Así como antes preguntaba, how much does it measure? Y la respuesta es la misma. Ahora veamos lo del tubo. No hay un dibujito del tubo acá. Pipe estuvo. Pipe es una tubería. Ajá. Las tuberías de una casa, los caños por donde pasa el agua son los pipes. ¿Qué pregunta ahí, Agustina? ¿Qué dimensión tiene ese tubo, esa tubería? Ujú. Ese tubo tiene 4 Tiene, metros de largo y 30 centímetros de diámetro. exacto. Bueno, ¿qué dice después? Veamos Marines. Te habla de estos dos ángulos. ¿Y qué dice? Tener el micrófono apagado, María. Marinés tiene apagado el Sí, micrófono. ahí está. Estos son ángulos de 90 grados. Son ángulos rectos. Ujú. ¿Y después qué dice? Esos Esos son ángulos agudos. y el otro. Y ese es un ángulo obtuso. Muy bien. Acá les pido que traduzcan esto. A ver cuál es la traducción. Veamos qué email. Los círculos tienen dos dimensiones. Una... No, this one está en lugar de círculo. Entonces, this one sería simplemente este. Este tiene ¿cuánto? 14 centímetros de diámetro. Y la pregunta es, ¿Cuál es la circunferencia? ajá, o ¿Y cuánto cuál es mide el la área? circunferencia. ¿Cuánto mide la circunferencia? ¿Cuánto tiene la circunferencia? ¿Cuánto tiene de superficie? Todas esas preguntas que ustedes, una vez que entendieron esto, usan la que usan en español comúnmente. Bueno, ¿qué dice sobre esa caja? A ver, Agustina. Esa caja mide 2 Ajá, medios ¿cómo sería. decimos? 2. 2 Ajá, medios 2 metros y medio. 2 metros y medio. por 3/4 metros Ajá. por 1,25 metros. Ajá, y después la Entonces, pregunta. ¿cuál es su volumen? Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo la traducís? ¿Cuánto pesa un vaso pequeño de agua? No. No. ¿Un qué de agua? Litra. 1 litro. 1 litro de agua. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? No. Bueno, Por ahora. entonces voy a querer ir vamos a ir entonces a lo sobre Pitágoras. Un ejercicio sobre Pitágoras. Voy a cerrar lo que tengo y voy a buscar lo otro. ¿Ustedes tienen con ustedes los dos textos, las dos cosas que van con lo de Pitágoras o no?
¿Qué PDF era? Lo que pasa es que son 2 Word. Sí, uno es de 7P Pitágoras Theorem y el otro, son 2 Word, sí, ahí los encontré. Sí. Ahora te muestro, a ver, si te mando, señor. Sí, ahí lo haría los dos. ¿Los demás lo tienen abierto? ¿Lo encontraron? Sí. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿No lo necesitan entonces? ¿A ninguno de los dos? El de Pitágoras, uno que dice TP y el otro que, sí, los dos. Los dos. Bien. Uno tiene un texto con espacios y números para completar, Sí. y el otro tiene un trabajo práctico, así lo que tienen que hacer para poder completar el otro. Entonces, veamos lo del... ¿Cuál se hace primero entonces? Tenemos que trabajar con los dos, chicas. Por eso les pido que lo tengan. Miren, esto es lo que ustedes... Empecemos con esto. ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. Bueno. Remember Pythagoras theorem. ¿Te acordás del teorema de Pitágoras? Traduce la explicación presentada en Wikipedia en este espacio. Bueno, a ver, léanlo con la vista y a ver quién me lo puede traducir. Y acá tienen la fórmula, ¿no es cierto?, del teorema de la representación, la fórmula del teorema de Pitágoras. Acá ustedes no pueden decir también conocido como, pues les dicen en inglés, van a buscar una sola forma. En matemáticas el tal, es una... O sea, no se preocupen por encontrar dos formas de decirlo. ¿No podría Porque ser que la el primera sea teorema pitagórico, una cosa así? pitagoriano. Claro. Igual como que no existe en español. No. Lo que pasa es que Teorema de nosotros Pitágoras. nunca decimos, exacto, nunca decimos teorema pitagoriano. ¿Alguna vez lo escuchaste? No, jamás. No, entonces lo dejas de lado. Eso para inglés. Profe, ¿qué quiere? ¿Cómo se traduce? Donde dice Euclidean Geometry Among. Among es entre. Cuando vos tenés entre dos cosas es between. Sí. Pero cuando es en más de dos se usa among. Pero los dos se traducen como entre. Bueno, entonces veamos, a ver, comenzá Agustina, a ver si empezás y después va a seguir otra compañera. En matemáticas, el teorema de Pitágoras, bueno, también conocido como, es una relación fundamental en... Eso es lo que no sabía. En vez de en decía ahí, de la geometría No sé qué es euclidiana. De la geometría euclidiana entre tres lados de un ángulo recto. Sí, como el ángulo no tiene más de 3, sería entre los 3 lados, ¿eh? Sí. Porque si no da la idea de que tuviera más de 3 y el triángulo tiene 3 solamente. Bueno, ¿qué establece? ¿O qué ¿Sigo yo? dice? Ajá, seguí.
Bueno, establece que el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Sí. El teorema puede Escribirse. escribirse como una relación de Una igualdad. ecuación que No. relaciona. ¿Qué es esto? Una ecuación que relaciona. Ecuación. Ah, Ajá. Una ecuación que relaciona, seguí, Kimei. Los lados de. No dice los lados. No. ¿Qué era los largos. Las longitudes. Las longitudes de La qué? longitud de los lados A, B y C. Y bueno, y también es llamado de ecuación. A menudo llamado, porque está hablando del teorema. A menudo llamado teorema de ecuación de Pitágoras. Ecuación de Pitágoras, o sea, al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Bueno, ¿qué dice acá? Vos tenés el archivo S, que tiene los espacios con números, Ajá. y acá dice, go to the file, vaya al archivo, aplicación de qué? Aplicación Del teorema de Pitágoras. ¿a qué? Al diseño de un jardín. Al diseño de un jardín o al diseño de jardines. Entonces lo que vos tenés en ese texto que le saqué pedazos es esto, acá está la explicación, que dice, ¿durante qué? A ver, María Inés. Durante un programa de televisión sobre el diseño de jardines, el presentador está explicando los cálculos que se necesitan, que se requieren para ¿Hacer qué cosa? Para hacer una escuadra grande, un set square es una escuadra grande que puede ser usada para marcar, ¿no es cierto? Para hacer el trazado del jardín. Bueno, ¿qué dice sobre las instrucciones que yo les pongo acá? Las siguientes instrucciones, remove es extraer, sacar, han sido o se han... Sí, se han sacado del texto. Sí. Y la pregunta es, lo que vos tenés que hacer es, ¿dónde van en el texto esas instrucciones? ¿Están en orden? ¿Están todas entreveradas? O sea, al texto original, que es lo que explicaba el jardinero ese, yo le saqué unos pedazos. Miren, acá se me corrió el cuadradito. Bueno. Se puede escribir adentro. Si ustedes están usando Word, ustedes podían escribir adentro del cuadrado, ¿ves? Bien. Bueno. Vamos a ver qué dicen las instrucciones. Y después van a tratar de ver dónde va cada una. ¿Qué dice acá? Empecemos a ver Kimei. 3 por 4 por 5 pies es el ¿Size tamaño, qué era? Ajá. Práctico para trabajar. Para trabajar. ¿Qué era size? Tamaño. Size es tamaño. Bueno. ¿Qué dice en lo segundo, María Inés? El verbo add quiere decir agregar. Tiene 2D. ¿Qué quiere decir? Add, el verbo add quiere decir agregar, sumar. Como sumados juntos. Sí, sumados, nosotros no decimos juntos, ¿no es cierto? Sumados. ¿Y después qué dice vos misma, María Inés? Dice, y... Bueno, acá que no lo alcanzamos a ver es root es raíz. La raíz cuadrada de 9. Bueno,
¿Y después qué dice María Inés en la D? Te está dando una instrucción. Dice calcula la raíz cuadrada de eso. De eso. Bueno. Después Agustina, ¿qué dice? Divide eso por 2. Por 2. Y doesn't matter quiere decir no importa qué, no importa. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería esto, Kimei? ¿Qué es lo que no importa? ¿Qué es lo que no tiene importancia? El largo. Muy bien. No importa de qué largo o de qué longitud vos hagas qué cosa. Los lados. ¿Qué lados? Los lados adyacentes. Muy bien, los dos lados adyacentes. Bien. ¿Qué dice acá, por favor, Agustina? O. Easier es más fácil, ¿no es cierto? Porque es el comparativo de easy. ¿Qué es más fácil? Usar 3, 4 triángulos. No. No, 3, no. Un triángulo, 3. ¿Qué puede ser el 3, el 4 y el 5? Los largos de Las de los longitudes de lados. los lados. Muy bien, las longitudes de los lados O sea, un deben ser. triángulo de 3 por 4 por 5. Bien. Like this sería Como que esto me gusta. como este. Ah, Like es como este, similar a este. ¿Mm? Entonces es más fácil usar un triángulo de 3 por 4 por 5. ¿La hipotenusa cuál será? Cinco. ¿La del 3, 4 o 5? el 5. La de 5, como este. Bien, acá está el verbo needs en tercera persona, need en tercera persona singular, o sea que quiere decir necesita. ¿Necesita qué? 5 pies de largo. Necesita, muy bien, tener 5 pies de largo. Bien, ¿qué dice después? Acá, María Inés, square the length of that. Sería Si vos como tenés el número 5 elevar al cuadrado la longitud de de eso. eso. Muy bien, elevar al cuadrado, muy bien la longitud de eso. Muy bien. Y después, María Inés, luego, Dice, luego hacer lo mismo con el otro lado adyacente al ángulo recto. muy bien, escuchen, no sé si vieron que siempre me sale cuando escribo en inglés, me sale como en español, adyacente, se le agregan sola las i finales. Bueno, y después, ¿qué dice Marines? Then square that number. Claro, dice luego elevar al cuadrado ese número. Bien, y después, Agustina, Después, el verbo subtract, ¿qué quiere decir? restar. Restar, sustraer, muy bien. Acordate que la preposición for quiere decir desde el sentido de origen. Entonces, luego que tenés que ser, ¿de dónde tenés que restar sustraer un? uno de otro. De el otro, de el otro. Debe del haber una sola posibilidad más. Workout quiere decir calcular en estos contextos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Calcular el cuadrado de esto. Uh-huh. Y después más abajo, ¿qué me en la N? Calcular la suma de estos dos números. De esos dos números. Bien, y después, María Inés, la última que dice. Puede hacer ambos. ambos. ¿Ambos qué?
los, Ambos lados, ¿cómo? los lados adyacentes iguales. Iguales. Podés hacer a los dos lados adyacentes iguales. Bien. Eso es lo que ustedes tienen que insertar, siguiendo el sentido, con lo que saben de este vocabulario, y siguiendo el sentido del texto, tienen que insertarle, ¿no es cierto? Lo tienen que insertar en el texto que ustedes tienen, el otro Word. O el sea, que cada dice, oración de esas las tenemos que poner en el otro texto. O sea, y en claro, esas lo que vos escribimos acá lo que podés hacer es poner el número del otro, de la querida, digamos. donde iría en el otro. Ok, ¿Sí? sí. Bueno. Entonces yo voy a buscar el otro, ustedes a ver, empiecen a pensar con lo que vimos de los números, si van siguiendo el hilo, es como un ejercicio de comprensión porque tienen que ir siguiendo lo que dice el jardinero para poder ir procesando las operaciones, que no son difíciles, ir imaginando, ¿no es cierto?, la explicación para poder rellenar. Okay. Como ven en el ejercicio, después tienen que traducir todo el texto entero. Así que lo pueden ir haciendo, fijándose mientras van haciendo esto. A ver si logran hacer antes de que se acabe el tiempo. Ay, no creo, se nos acaba. ¿Cuál sería la primera? To make one of these. A ver, veamos. Para hacer uno de esos. Acá sería, para hacer uno de estos, necesitas ¿qué cosa? A ver, creo que era, Usar el teorema de Pitágoras. muy bien. Entonces, dice una rápida... Lección de geometría. Lección de geometría. Muy bien, lección o clase de geometría. Measure es el verbo medir. Acuérdense que está dando instrucciones. ¿Mide qué? Mide una longitud de madera. Nosotros diríamos un pedazo de... Sí. Sí, un pedacito de madera. Un trozo de madera. ¿Para qué? Por uno de los lados adyacentes al ángulo recto. Acordate que for no es solamente por, sino
para. Acá sería para, ¿no es cierto? No. Para uno de los lados adyacentes al ángulo recto. Anda imaginándote el triángulo. Sí. ¿Mm? Hice esto de 3 pies de largo. Ujú. ¿Y qué dice? A ver, lo que sigue al espacio, el vacío, es ¿qué? Es 3 multiplicado por 3 igual a 9. Muy bien. ¿Qué es lo que va? Y Ay, acá fuerte. tenés algo que te puede guiar, porque tenés un punto. O sea que lo que vaya acá en este espacio tiene que empezar con mayúscula. ¿Podés empezar a descartar de todas las opciones? La Las que K no... puede ser que sea, La K, muy bien, porque luego la eleva K al cuadrado, que dice luego eleva al cuadrado ese número. a ese número al cuadrado. Y entonces como tenías 3, 3 multiplicado por 3 igual a 9. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo? Si después dice, acuérdense que acá también empieza una oración, tiene que empezar con mayúscula. Entonces acá dice, yo he hecho a este de 4 pies de largo. ¿Qué es la 2? Vamos con que empiece con manchu. Y fíjense, a ver, ¿Puede ser la J? la J, pero qué Es la que estaba maravilla. pensando. ¿Mm? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la Profe, no me J? deja escribir en los cuadraditos. ¿En esto? No, en los... Tenés que poner habilitar edición. Tenés que poner habilitar edición, pero escúchame, me maté haciendo esto hace 2 años. Tiene que entrar, mirá. puedo habilitar, puedo escribir, pero no me aparece dentro del cuadrado. Mirá cómo lo estoy escribiendo. ¿Eh? Yo pude. Sí, no se puede. Sí, la Ahí está. segunda es la J. Bueno, tenemos que parar acá, ¿saben? No tengo más Sí, remedio. ¿Mm? bueno. Bien, escúchenme lo que vamos a hacer. Ustedes van a terminar de completar este y hagan la traducción. Y fíjense, para que podamos hacer juntos, rápido, los otros textos que les puse ahí y que les voy a agregar unos. ¿Mm? Son textos muy cortitos, que algunos están en pasado, o sea, tienen distintas cosas y tienen ejercicios de comprensión. ¿Mm? Tienen que hacer unos multiple choice, entonces ustedes lo hacen y los traducimos en clase. Y fíjense los videos. ¿Por qué les puse ese video? Hay uno de cantidades grandes. Porque ese video de los que dice big numbers les muestra cómo son los billones, los trillones, cómo te los representan. Entonces mírenlo porque el tipo va hablando, o sea, habla en inglés, pero está el número escrito, el número en cantidad, y después abajo cómo va en letras. Está muy completo. Y entonces bajen esos archivos que están en PDF, con textos y ejercicios, unos los vimos ahora. Y fíjense en el video, dice de las cantidades grandes. Entonces vamos a hacer esta traducción que nos quedó y vamos a hacer esos textos sobre también cantidades, dimensiones y otras cosas de matemáticas, en fin. Y vamos a hacer los ejercicios y los vamos a traducir juntos. Así vamos lo más rápido posible. ¿Estamos? Los elegí porque tienen expresiones que les pueden servir. Me faltó insertar 2 o 3 que seleccioné y no tuve tiempo. Me llevó demasiado lo otro. ¿Estamos? Bueno, los tengo que dejar. Tengo que dar una clase en el profesorado.